Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu hadivrei hatorah haderech Yeshua b'Mashiach Yeshua. Bendito seas tú, Yahweh, Dios nuestro, Rey del universo, que nos santificas con tus mandamientos y nos has encomendado el estudio de tu divina Torah, de tu divina instrucción, a través del camino de salvación en el Mesías, en el ungido Yeshua. Hoy nos convoca la parashá Shelach Lecha, que significa envía de parte tuya. Números capítulo 13, 14 y 15. Y después movió el pueblo de Haserot y asentaron el campo en el desierto de Parán. Y Yahweh habló a Moshe diciendo: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, o sea, la tierra prometida. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moshe los envió desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Yahweh, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Y enviar es el Strong 79-71, que es la palabra hebrea shalach, que significa enviar lejos, pero también significa acompañar, alargar, amenazador, aplicar, arrojar, buscar, cazar, cesar, consentir, convocar, crecer, dar, dejar, descargar. Es una palabra que tiene múltiples acepciones, como puede ser levantar también, libertad, llamar, llegar, llevar, mandar, meter, partir, poner, prender, quitar, repudiar, repudio, sacar, salir, señalar, soltar, suelto y tender. Esta palabra tiene dos acepciones en el Strong 79-72, que es enviar o poner, y en el 79-73 del Strong, que es Shelach, que es también proyectil de ataque o lanza. También es retoño, brote o rama. Es desnudarse, espada o renuevo. Por lo tanto, tiene muchas acepciones en conexión con esa afrenta, esa lanza, pero también con esa conexión con la espada, que es la palabra, es la espada de doble filo, que es el renuevo también, que es el retoño que nace de la raíz principal, que es Yeshua. Y Yeshua también es la espada, porque es la espada de doble filo, porque simboliza también la Torá, la palabra. Y es esa lanza que hace que retoñe o que se transforme en un retoño, en una rama también. O sea, es una lanza que sale de un árbol, de una lanza hecha con una rama, ¿no? Por lo tanto, tiene esa acepción de arma de guerra, pero también esa conexión con el Padre. Por lo tanto, esta palabra que él da aquí, que es enviarnos, nos envía de parte suya. ¿A quién nos envía de parte suya? Envía estos espías, pero que son mensajeros. Y estos mensajeros que vienen en su nombre son esos dos testigos que tenemos en la Escritura y de los cuales también nos habla Yeshua cuando se refiere a los enviados. ¿Quiénes son estos enviados? Vamos a buscar la palabra envío o enviar en el Strong. Ya dijimos lo que significaba en hebreo y ahora lo vamos a buscar en el Nuevo Testamento. Y esto está en el Strong 1544, cuando dice
el Strong 1544, que son los enviados. Y dice Mateo 9:38. Y leo el versículo anterior. Entonces dice a sus discípulos, Yeshua: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que enviar obreros a su mies. O sea, esa palabra de enviar, enviado, o mensajero, o enviado, es shalach. Es la misma palabra hebrea para shalach, que en griego es el Strong 1544. Y esta palabra es la palabra griega ekbalo, que nos conecta, justamente ekbalo es expulsar, echar, enviar, excluir, expulsar, impulsar, dejar, desechar, despedir, sacar. Esta palabra nos conecta con dos palabras más. La 1537, que es ek, y denota origen, o sea, el punto de donde procede el movimiento o la acción. Es fuera de lugar, tiempo o causa, directo o remoto, es terrenal. Hace muchos años, eso significa ek, insistencia, abundantemente, depender, a menudo usado en composición en el mismo sentido general o a menudo de terminación. Por lo tanto, es algo que es terrenal. Y justamente nos habla de esta tierra, porque ellos son enviados a esta tierra que en la escritura, la tierra, la primera mención a la tierra es en Génesis, cuando tenemos la tierra que surge de las aguas. Es ese nuevo nacimiento. Por lo tanto, las aguas representan nuestro nacimiento físico en este mundo, porque la tierra representa el físico. Y este nuevo nacimiento a donde son enviados es ese nacimiento espiritual, ese tercer día de la creación, donde es nacida la tierra, y de la tierra surgen los árboles y los grandes frutos. Por eso es este escol, este racimo, este fruto tan enorme, porque eran gigantes. Eran seres gigantescos en el principio. Es una manera de explicar cómo en tiempos remotos la tierra tenía habitantes gigantescos y eran nacidos de esa primigenia tierra original, ese nacimiento de las aguas, porque Dios separó las aguas de las aguas en el segundo día, y en el tercer día separó la tierra de las aguas. Y a las aguas las colocó en un lugar y le llamó mares, y a todo el resto de la tierra a la seca le llamó tierra. El otro Strong al cual nos conecta esta palabra es el 906, y es la palabra griega baló, que es un verbo primordial, y es lanzar, echar. En varias aplicaciones se puede utilizar más o menos violento o intenso. Es poner, precipitar, sembrar, tender, echar, encarcelar, imponer, lanzar, meter, acostar, arrojar, caer, dar, dejar, derramar, derribar, poner. Estas son las acepciones que tiene esta palabra, por lo tanto es muchísimo más rico el entendimiento que nos deja el saber que estos enviados fueron enviados a través de esta tierra, a esta nueva tierra, ¿no? Después, otra concordancia que nos da esta palabra de shalach es que Cristo envía también, es cuando envía Cristo a dos de sus discípulos. En el capítulo 11 de Marcos, y leo: y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé y a Betania, al monte de las olivas, envía dos de sus discípulos y les dice: id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijese:
¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo ha menester y luego lo enviará acá. Y estos fueron, hallaron el pollino y entonces se lo trajeron y trajeron a Yeshua el pollino. Echaron sobre él sus vestidos, él se sentó encima y muchos tendían sus vestidos por el camino y otros cortaban hojas, palmas de los árboles y las tendían sobre el camino. Y dice, los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, o sea, es venido. Este capítulo 11 nos habla de cómo Él es enviado. Y esto está el Strong, cuando envía a estos dos discípulos, es el Strong 649. Y después nos habla y dice, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas. Esto está en el Salmo 118, 26 y Mateos 23, 39. Entonces entró a Jesús a Jerusalén en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas y siendo ya tarde, salió a Betania con los 12. Él salió con los 12, ¿vale? Y esto es esa demostración de que de los 12, Él escogió 2 para que fueran en búsqueda de ese cumplimiento de la profecía, que Él entraría en la ciudad de Jerusalén sobre un pollino de asna. Y otro versículo que también está en Marcos, que habla de estos enviados, está también en las parábolas. En el capítulo 12 de Marcos leemos la parábola que dice, plantó un hombre una viña y la cercó con seto y cavó un lagar y edificó una torre y la arrendó a labradores y partió lejos. Envió un siervo a los labradores al tiempo para que tomase de los labradores del fruto de la viña. Ahí está explicando exactamente esta parashá de cómo es el envío de esos enviados, ¿no? Que son mensajeros, son profetas, son enviados en el nombre de Dios, ¿no? Y ese es el Strong 649 del que les hablaba. Y dice, mas ellos tomándole le hirieron y le enviaron vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas apedreándole le hirieron en la cabeza y volvieron a enviarle afrentado. Volvió a enviar a otro y a aquel mataron y a otros muchos, hiriendo a unos, matando a otros. Estos son todos los profetas que ha ido enviando el Padre. Teniendo pues aún un hijo, el Padre, quien es su hijo, su único hijo, el unigénito, la sabiduría, la Torá, la palabra hecha carne, el verbo, que es Yeshua. Teniendo pues aún un hijo suyo amado, enviólo también a ellos, el postrero, diciendo, tendrán en reverencia a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y prendiéndole, le mataron y echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores, y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de ángulo. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Esto está en Salmos 118 del 22 al 23. En el texto base, que es Números, seguimos en el capítulo 13. Leo a partir del versículo 17, después de que nombra a todos los príncipes de las tribus, de las 12 tribus. Estos son los nombres de los varones que Moshe
que Moisés envió a reconocer la tierra, esta tierra que emana leche y miel, ¿no? Y a Oseas, hijo de Nun, le puso Moisés el nombre de Yehoshua, porque Oseas, Hoshaya, es Hosana, es esto que le gritaban a Jesús. Y justamente Yehoshua es una manera de decir también como Yeshua. Por lo tanto, es muy similar el nombre, tienen prácticamente las mismas letras. Enviólos pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles: subid por aquí, por el mediodía, y subid al monte, y observad la tierra, qué tal es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, qué tal la tierra habitada, si es buena o mala, qué tal son las ciudades habitadas, si de tiendas o de fortalezas, y cuál sea el terreno, si es pingüe o flaco, si en él hay o no árboles, y esforzaos, coged del fruto del país. Y el tiempo era el tiempo de las primeras uvas, o sea, era el tiempo de las primicias, ¿no? Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Emat. Subieron por el mediodía y vinieron hasta Hebrón. Y allí estaban Aimán y Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán, la de Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, de lo grandes que eran, ¿no? Y el cual trajeron 2, y dice, y de las granadas y de los higos trajeron. Y llamóse a aquel lugar Nahal Escol, porque significa racimo, justamente, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y diéronles la respuesta y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y le contaron y dijeron: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fuertes. Y también vimos allí los hijos de Anac. Amalec habita la tierra del mediodía, el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, el Cananeo habita junto a la mar, a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo: subamos y pasémosla a cuchillo, claro, ¿qué más podremos con ella? Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. O sea, se confiaron de lo que veían sus ojos y no confiaron en la palabra de Dios, no confiaron en que Dios los iba a cuidar y a guardar y a proteger. Y vituperaron entre los hijos de Israel la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos como langostas. O sea, eran seres gigantescos, porque eran los seres que habían sido producidos, digamos, de esa mezcla entre los ángeles caídos y las mujeres humanas. Eso está en Génesis, para el que lo quiera buscar. Es Génesis cuando vieron a las mujeres de los hombres y habla de que había gigantes en aquellos días en la tierra. En Génesis capítulo 6 lo dice. Capítulo 6, a partir del versículo 3 leo: y dijo Yahweh: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 yuels, 120 jubileos. Dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después
que entraron los hijos de Dios, o sea, los ángeles, a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Estos son los gigantes. Había gigantes en la tierra. ¿Dice? Esto, porque Noah incluso, era un hombre que medía 3 metros. Noah. Y el arca que se encontró era una arca gigantesca. La madera de gofer, que es una madera de un árbol que no tenía anillas, pero sí tenía la estructura del carbono. Por lo tanto, se encontró un yacimiento en el Ararat, en este monte justamente, donde dice la escritura que cayó el arca, que se asentó el arca después del terrible diluvio, que fue una destrucción total de las generaciones anteriores. O sea que hubo otras creaciones antes que esta, hubo otras humanidades antes que esta. Y esa humanidad anterior, los residuos de esa humanidad anterior, es lo que se encontró Josué y lo que se encontró Moisés al llegar a Canaán, ¿no? Y estos son los gigantes que finalmente Dios les ayudó a vencer. En el capítulo 14 dice: entonces toda la congregación se alzaron gritando y dieron voces, y el pueblo lloró aquella noche, y quejáronse contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y díjoles toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. O sea, ellos se dieron por vencidos antes de haber enfrentado esa situación, antes de que esa situación hubiese llegado a ellos. Ellos ya se creyeron vencidos. Y ese es el gran error de la falta de fe, de la falta de emuná, de la falta de creer y aceptar la palabra de Yahweh, que es un Dios fiel, que es leal, y Él cumple su palabra. Y si Él dice que te da esa tierra, es que te la da. Y esto está en Josué, porque vamos a leer también Josué, el capítulo 2 de Josué, que es la Haftará justamente de esta parashá. Y leo: y Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó, los cuales fueron. Y entráronse en casa de una mujer ramera que se llamaba Rahab, y pasaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche a espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca fuera los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido a espiar toda la tierra. Mas la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: verdad que hombres vinieron a mí, mas no supe de dónde eran. Y al cerrarse la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y no sé a dónde se han ido. Seguidlos aprisa, que los alcanzaréis. Esta ramera es la representación que dice Yeshua del pollino, el asno, porque la asna era la representación de Lilith, que es la ramera, es la esposa de las entidades de la oscuridad, ¿no? O sea, es la materia, es la representación de la materia, es la conquista de la materia, de cómo lo espiritual vence a esta materia y cómo logra utilizarla de forma positiva, porque es el que lleva las riendas de ese animal, que es la materia. Es un animal que no piensa, que no entiende, que no tiene entendimiento, por eso la representan como un animal de carga o también como una ramera, ¿no? Esa es la materia, y el mundo espiritual es lo que debe gobernar.
Dice, mas ella los había hecho subir al terrado y habíalos escondido entre trastos de lino que en aquel terrado tenía puestos. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los que tras ellos iban. Mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado y díjoles, sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. O sea que para la materia, en la conquista desde lo espiritual, les genera temor. Por eso habla la Escritura y habla la revelación de que entrarán en las cuevas, en las hendiduras de las rocas, querrán que las montañas los tapen con rocas para no tener que ver el rostro de aquel que los llama a su luz admirable, aquel que con misericordia los llama y que ellos han negado hasta la saciedad. Dice, mas antes que ellos durmiesen, ella subió a ellos al terrado y les dijo, sé que Yahweh os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país están desmayados por causa de vosotros, porque hemos oído que Yahweh seca las aguas del mar Bermejo delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, que estaban en la parte allá del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más espíritu en alguno por causa de vosotros, porque Yahweh, vuestro Elohim, es Elohim arriba en los cielos y abajo en la tierra. O sea, Él conquista, Él logra, Él tiene completo control de todo, del cielo, de la tierra, de las aguas, de todo lo que nos rodea. Ruégoos, pues ahora me juréis por Yahweh, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal cierta, y que salvaréis la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos les respondieron, nuestra alma por vosotros hasta la muerte. Si no denunciaréis este nuestro negocio, y cuando Yahweh nos hubiere dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba a la pared del muro y ella vivía en el muro. Y díjoles, marchaos al monte, porque los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días. ¿No? ¿Cómo son las cosas? 3 días. Hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después iréis vuestro camino, por vuestro camino. Ellos le dijeron, nosotros seremos desobligados de este juramento con que nos has conjurado. He aquí, cuando nosotros entraremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y tú juntarás en tu casa tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro negocio, nosotros seremos desobligados de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Esa señal, ¿no? Qué importante es saber que en ese momento ella creyó en su Dios, fue fiel y leal a su Dios, protegió a esos mensajeros, así como Lot protegió a los 2 mensajeros que enviaron a Sodoma, y no permitió que el pueblo de Sodoma los quisiera sodomizar, sino que los protegió dentro de su casa. De la misma manera, ella protege a estos 2 hombres, estos 2 enviados, para poder darles esa protección. Les pide también que a ella y a su casa la guarden. Por lo tanto,
al nosotros guardar la palabra, al nosotros tener estos dos testigos, que es la Torá y que es Yeshua, son los dos testigos del Padre, que son sus escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son su iglesia, su cuerpo y Cristo. Son estos dos testigos a lo largo del tiempo y del espacio que siempre han permanecido y que siempre estarán. Uno para juicio de los impíos, que es la Torá, y otro para juicio de los justos, que creen en Cristo y tienen la palabra de Dios, las dos cosas, no solamente el testimonio de Cristo, sino también que cumplen en obediencia con sus mandamientos y con la palabra escrita y la estudian. Esos son los dos testigos. Esos son los dos testigos. Nosotros somos testigos porque somos los que damos testimonio. Un testigo en un juicio es necesario para dar testimonio. Por lo tanto, nosotros que tenemos el Espíritu, que hemos sido nacidos de nuevo, somos esos testigos, somos esos enviados, los cuales damos testimonio de la palabra, que su palabra es verdad, que su palabra transforma tu vida, que el Espíritu Santo es vivificador, que ese Espíritu Consolador llega a tu vida y te transforma en entendimiento, en conocimiento, en verdad, en sabiduría, en recepción del consejo, en que recibes consejo de la palabra, en que recibes entendimiento de la palabra y que ese velo de la materia cae frente a tus ojos y empiezas a entender el teatro de la vida, cómo el espíritu del mal, el Dios de este mundo, monta esas escenografías para hacerte caer, y cada vez es más evidente la mentira y cada vez es más fácil y más llevadera la verdad y más liviana la carga. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron. Ella ató el cordón de grana a la ventana, y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que los que lo seguían se hubiesen vuelto. Y los que lo siguieron buscaron por todo el camino, mas no los hallaron. ¿Cómo no los hallaron? ¿Por qué no los hallaron? Porque es toda una metáfora espiritual también, porque 3 días estuvo Yeshua en el sepulcro, 3 días estuvo Noaj en el estómago del gran pez. Por lo tanto, son esos 3 días de los cuales nos habla la Escritura, que padeceremos en tribulación, pero son 3 días también espirituales. Son esos 3 días de la humanidad. Después del segundo día, a partir del comienzo del tercer día, es cuando es la segunda venida de nuestro Mesías. Por eso son 2000 años después de su crucifixión y su muerte en la cruz. Y es cuando ha sido rasgado ese velo y cuando recibimos ese espíritu y esa conexión directa con el Padre, porque ese camino es el camino de su sacrificio en la cruz y su resurrección. No es solamente su muerte, sino es su resurrección, porque somos hechos vivificados en un Dios vivo, un Dios de vivos, no de muertos. De vivos, ¿por qué? Porque nacemos de nuevo en espíritu. Ese es el nuevo nacimiento. Y dice, y los que seguían se hubiesen vuelto, y los que los siguieron buscaron por todo el camino, mas no los hallaron. Y tornándose los 2 varones, descendieron del monte, y pasaron y vinieron a Yehoshua, a Josué, hijo de Nun, y contáronle todas las cosas que les habían acontecido, y dijeron a Yehoshua: Yahweh ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país están desmayados delante de nosotros. Y lo dirán a los habitadores de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Yahweh, estabas en medio de este pueblo, que ojo a ojo aparecías tú, oh Yahweh,
y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un hombre. Y las gentes que hubieren oído tu fama hablarán diciendo: ¿por qué no pudo Yahweh meter este pueblo en la tierra de la cual les había jurado, los mató en el desierto? Ahora pues yo te ruego que sea magnificada la fortaleza del Adón, como lo hablaste diciendo: Yahweh, tardo de ira, grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y absolviendo no absolverá al culpado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Entonces Yahweh dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas ciertamente vivo yo, y mi gloria hinche toda la tierra. O sea que se retractó de lo que pensaba Yahweh. Se retractó de destruirlos a todos y quedarse solo con Moisés, y a través de Moisés crear un pueblo nuevo. Que todos los que vieron mi gloria y mis señales, sigue diciendo, que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Lo han tentado 10 veces, como las 10 plagas de Egipto, igual. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado verá esa tierra. Empero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y cumplió de ir en pos de mí, y yo lo meteré en la tierra donde entró, y su simiente la recibiré en heredad. Ahora bien, el amalequita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana, partíos al desierto, camino al mar Bermejo. Y Yahweh habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Yahweh, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. ¿Y esto de qué sirve entenderlo? Porque tú piensas que el pueblo de Israel era un pueblo que Él escogió de entre todas las naciones. Y ahora, gracias al sacrificio de Cristo, tenemos la posibilidad de llegar al Padre a través del Hijo por el perdón de nuestros pecados, por el perdón en la cruz, por la santificación con Él a través de ese nuevo pacto. Pero no debemos olvidar de cómo ese pueblo que vio esos grandes milagros y aún así era rebelde. No debemos olvidar de su rebeldía y de aceptar ese temor a nuestro Creador. Temor no por miedo, sino porque no le tememos al ser tan misericordioso. Entonces eso genera soberbia. Cuando una persona muy grande, muy increíble, muy espectacular, es muy, muy humilde, muchas veces la gente se aprovecha de ella. Pues de la misma forma a veces pasa, los seres humanos nos aprovechamos de nuestro Creador y no le respetamos y no tenemos ese temor reverencial, ese respeto que Él se merece y debe tener, no solamente porque Él lo demande, sino porque nosotros le amamos y debemos demostrarle nuestro amor de esa manera, de la manera que Él quiere que se lo demostremos. Un padre sabe que a un hijo lo ama y sabe que ese hijo lo respeta porque cuida de no hacerle daño, cuida de cumplir con sus deseos y de no afrentarlo, de no enfadarlo, de no generar conflictos constantes con el Padre. Por lo tanto, de la misma forma debemos actuar
como un buen hijo con un Padre misericordioso. En este desierto caerán vuestros cuerpos, le dice a todos los rebeldes, todos vuestros contados según toda vuestra cuenta, de 20 años arriba, los cuales habéis murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano de haceros habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Jehoshua, hijo de Nun. Por lo tanto, por no creer, por no confiar, por dudar, por no tener temor de Yahweh, por no tener temor al ser tan misericordioso. Por todo eso, no vieron la tierra prometida. No entraron nunca a la tierra prometida. Se quedaron a las puertas. Como dice Cristo, muchos dirán, Adón, Adón, y Él les abrirá y dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Quién es un hacedor de maldad? Alguien que no cumple con la palabra, que no guarda la Torá en su corazón. Porque el que niega la Torá, niega a Yeshua. Porque Él es la Torá, Él es la palabra hecha carne. Por lo tanto, si niegas la Torá, estás negando al unigénito Hijo de Yahweh. Mas vuestros chiquitos, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré. Ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, en este Bamidbar, este desierto que es el desierto espiritual. No es el desierto es un lugar donde no hay nada, donde no se puede sobrevivir, donde no hay agua, donde no hay comida, donde no hay nada. Solo puedes depender del Creador. Y ese es este mundo. Este mundo, esta materia en la que vivimos, está lleno de nada, porque está lleno de cosas, pero vacío de espíritu. Por lo tanto, ese es el desierto en el cual vivimos. Es un desierto para el espíritu, que está lleno para los apetitos y los sentidos del cuerpo. Por cuanto vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. Y es así, seguimos cayendo en este desierto. Seguimos muriendo. Seguimos eligiendo la muerte. Llegamos hasta el final de nuestros días y en el polvo descansamos y dormimos. Y solo serán despertados después de 3 días. Solo serán despertados esa resurrección después en el 3er día para la humanidad que vendrá, y es la promesa que tienen los que creen, pero los que no creen no serán despertados, quedarán durmiendo y despertarán para vergüenza. Dice, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años. Ellos llevarán vuestras fornicaciones hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. O sea que por 40 años les tocó vagar a los hijos de esta generación rebelde por el desierto. Ese es el tiempo para la purificación. El 40 es un número de limpieza, de purificación, de instauración de nuevas maneras, de nuevos hábitos. Es lo que tarda la mente en volver a reconstituir un nuevo hábito, un hábito positivo. 40 días. Y 40 años es lo que tuvieron que pasar por su pecado. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra prometida, ¿no? Y llevaréis vuestras iniquidades 40 años. O sea, por 40 días que estuvieron esos enviados en la tierra prometida y después vinieron a hablar mal de esa tierra, van a estar 40 años
un año por cada día conoceréis mi castigo. Dice, yo Yahweh he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y vueltos habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Yahweh. Dice, mas Yehoshua, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron con vida, de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y levantáronse por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo, hemos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Yahweh, porque hemos pecado. Pero claro, de nuevo estaban haciendo algo contra la voluntad del Eterno, algo que ellos pensaron en su imaginación, en su fantasía, y no haciéndole caso a lo que Yahweh les pedía. Y dijo Moisés, ¿por qué quebrantáis el dicho de Yahweh? Esto tampoco sucederá bien. No subáis, porque Yahweh no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos. Porque el amalequita y el cananeo, allí delante de vosotros, caeréis a cuchillo, pues por cuanto os habéis retraído de seguir a Yahweh, por eso no será Yahweh con vosotros. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte. Mas el arca de la alianza de Yahweh y Moisés no se apartaron de en medio del campo. Entonces, ¿qué está diciendo? Que de nuevo pensaron que tenían que hacer algo y lo hicieron de su propia imaginación. ¿Y cuántas veces estas cosas nos pasan en la vida? Que muchas veces creemos que tenemos que hacer algo y lo hacemos pensando que es algo que Dios quiere que hagamos y es algo de nuestra propia imaginación, de nuestra propia idea. Por lo tanto, no ponemos a Dios en nuestra meditación, no ponemos las acciones del mundo a su disposición. Seguimos confiando en nuestras fuerzas y no confiamos en las fuerzas de nuestro Creador, de nuestro Padre Eterno. Debemos renunciar, rendir nuestras voluntades a la voluntad del Padre. Y esa rendición es absoluta y completa en todas las facetas de nuestra vida, económica, física, espiritual, mental, psicológica, afectiva, emocional. Él tiene que reinar en todos nuestros caminos, tiene que ir por delante, porque es la manera que tenemos para estar protegidos. Y es un ejercicio, y es constante, y no es fácil, pero es un ejercicio que debemos hacer. Aprender a andar en el Espíritu, aprender a caminar el camino que Yeshua nos marcó, es esto, es tener el entendimiento y aplicarlo a nuestra vida a través de poner cada día a su disposición antes de levantarnos, orando con el Padre, diciéndole, pongo todas mis obras en tus manos, renuncio a mi voluntad, me rindo a tu voluntad y creo en tu palabra, confío en tu palabra, confío en que tú me guiarás por todos mis caminos y me protegerás y me guardarás, así como yo guardo tu palabra. Porque si yo guardo tu palabra, tú me guardas, tú me proteges. Para eso es la Torá, para poder saber andar en este mundo físico, en este mundo de engaño, de confusión, de mentira. Porque la única lámpara que tenemos que puede dar luz en la mentira es la verdad. Y la verdad es la palabra. Su palabra es verdad. Entonces Moisés, sigo leyendo, les dice en Números 14:42, no subáis, porque Yahweh no está en medio de vosotros, no seáis heridos delante de vuestros enemigos, pero no le hicieron caso. Y
Por lo tanto, se obstinaron en subir a la cima del monte, mas el arca de la alianza de Yahweh y Moisés no se apartaron de medio del campo. Y descendieron el amalequita y el cananeo, que habitaban en aquel monte, e hiriéronlos y derrotáronlos, persiguiéndolos hasta Hormá. Y Yahweh habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando hubiereis entrado en la tierra de vuestras habitaciones que yo os doy, la tierra de vuestras habitaciones que yo os doy. La tierra prometida no es en este mundo. Las habitaciones son los lugares que los ángeles que cayeron dejaron deshabitadas. Y por lo tanto estamos en una carrera contra esas energías de oscuridad que quieren vencernos para que no consigamos esas habitaciones, que eran suyas antes y que no volverán a ser nunca más suyas, porque ellos no confiaron en la palabra, no creyeron en el Padre Eterno. Y por lo tanto, esas son nuestras habitaciones, no son otras. Son las habitaciones celestiales, son los palacios, son las mansiones en las que vivían estos seres espirituales caídos. Y nosotros tenemos esa tarea de honrar a nuestro Padre, honrar a nuestra Madre, hacer rectificación del pacto y poder volver a conquistar esas habitaciones celestiales. Hicieres ofrenda encendida a Yahweh, holocausto o sacrificio por especial voto, a vuestra voluntad y por hacer a vuestras solemnidades olor suave a Yahweh, de vacas o de ovejas. Entonces el que ofreciere su ofrenda a Yahweh traerá el presente una décima de efá de flor de harina, amasada por la cuarta parte de un hin de aceite. Bueno, ahí explica todo cómo deben ser las ofrendas. Y finalmente dice: y así se hará con cada buey o carnero o cordero, lo mismo que las ovejas o las cabras. Y conforme al número, así haréis con cada uno según el número de ellos. O sea, para poder volverles a rectificar, para poder redimirlos a todos aquellos que habían caído en este engaño, en esta trampa del enemigo. Hace que sacrifiquen un animal, porque la paga del pecado es muerte, y por lo tanto deben hacer sacrificios de animales. ¿Qué es lo que se terminó en la cruz? Lo que se crucificó en la cruz fue el fin de los sacrificios de animales, porque Él hizo el sacrificio perfecto y definitivo en Cristo Jesús. Yeshua Mashiach. Dice... por lo tanto dice, cuando habitare con vosotros el extranjero, dice, todo natural hará estas cosas así para ofrecer ofrenda encendida de olor suave a Yahweh. Y cuando habitare con vosotros extranjero, cualquiera que estuviera entre vosotros por vuestras edades, si hiciera ofrenda encendida de olor suave a Yahweh, con vosotros hiciereis, así hará él también. O sea, esto también es para los extranjeros y los que viven bajo tu techo. Dice, un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación y el extranjero que con vosotros mora, estatuto que será perpetuo por vuestras edades, como vosotros, así será el peregrino delante de Yahweh. O sea que para Yahweh era lo mismo. El pueblo de Israel tenía las mismas obligaciones con respecto a la ley, tanto el natural como el extranjero que venía a morar a su misma tierra. Y habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hubieres entrado en la tierra a la cual yo os llevo, será que cuando comenzareis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda a Yahweh. De lo primero que amasareis, las primicias, ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestras masas daréis a Yahweh ofrenda por vuestras generaciones. Estas primicias de la masa es la jalá, es este pequeño trozo de masa que se saca y se quema cada Shabbat
antes del Shabbat, en la preparación del día viernes por la mañana, que se prepara el pan para el viernes a la noche poder recibirlo con la ofrenda del pan y con la ofrenda de esta parte, de esta primicia del pan. ¿No? Dice, y cuando errares y no hicieres todos estos mandamientos que Yahweh ha dicho a Moisés, todas las cosas que Yahweh os ha mandado por la mano de Moisés, desde el día que Yahweh lo mandó y en adelante por vuestras edades, será que si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto de olor suave a Yahweh, con su presente, su libación conforme a la ley y un macho cabrío en expiación. El sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel. Entonces, ¿quién es nuestro sumo sacerdote? ¿Quién es nuestro Cohen Gadol? Yeshua Mashiach. Él es el que ha hecho y el que sigue haciendo los sacrificios para el perdón de todos nuestros pecados. Él se sacrificó una vez y para siempre. Y lo que hace es pedir por nosotros delante del Padre en oración. Les será perdonado porque yerro es, ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida a Yahweh, sus expiaciones delante de Yahweh por sus yerros. Y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel, al extranjero que peregrina entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Y si una persona que pecare por yerro ofrecerá una cabra de 1 año por expiación, el sacerdote hará expiación por la persona que habrá pecado por yerro, porque pecare por yerro delante de Yahweh, la reconciliará y le será perdonado. O sea que todos los pecados por equivocación o por ignorancia y equivocación son perdonados por el sacrificio de Cristo. El natural entre los hijos de Israel, el peregrino que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por yerro. Pero, mas la persona que hiciere algo con altiva mano, o sea, que hace el mal sabiendo que está haciendo el mal, conociendo la Torá, y aún así lo hace. Así el natural como el extranjero a Yahweh injurió, y la tal persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Yahweh, y dio por nulo su mandamiento. Enteramente será cortada la tal persona, su iniquidad será sobre ella. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron un hombre que recogía leña en el día del sábado. Y los que le hallaron recogiendo leña, trajeronle a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y pusiéronlo en la cárcel, porque no estaba declarado qué le habían de hacer. Y Yahweh dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréenlo con piedras toda la congregación fuera del campo. Entonces lo sacó la congregación fuera del campo y lo apedrearon con piedras, murió, como Yahweh mandó a Moisés. Y entonces, ¿esto qué significa? O sea, Cristo no había llegado la rectificación para la humanidad. Pero ellos habían sido testigos, este hombre que hizo este mal, había sido testigo de todos los milagros que Yahweh había hecho, por lo tanto no tenía perdón, no había forma de perdonarlo. Debía ser ejemplificador de todo el mal que él representaba en su misma rebeldía, porque había hecho por poco su palabra. Y de esto habla Yeshua, habla de que los pecados en contra, la blasfemia en contra de Yeshua sería perdonada, pero no la blasfemia en contra del Espíritu, cuando Él no estuviera, porque cuando Él está presente, Él puede defenderse. El Hijo del Padre, encarnando la palabra en un cuerpo, puede defenderse, puede decir, puede interpelar a esa persona, pero si ese ser lo cuestiona, lo injuria, lo calumnia, cuando Él está como el Espíritu Santo, cuando Él es ese Espíritu Consolador
que es enviado desde el Padre, esa persona que hace eso ya no tiene perdón. Y la Torá, el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, es la manifestación física de Dios y de toda su creación. Y el Nuevo Testamento es el pacto o la manifestación espiritual. Por lo tanto, en este antiguo pacto, él podía decir eliminar pueblos de gigantes, porque se veía que eran una raza mezclada con seres que habían creado una perversión en la genética humana. Pero ahora, con el nuevo pacto, lo que él logra es levantar esa serpiente en el desierto, levantar este cuerpo caído, este cuerpo físico caído, y hacerlo habitación para su morada, que es el fin de todas las cosas, el que seamos habitación y morada de nuestro Padre eterno. Y Yahweh habla a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan pezuelos franjas en los remates de sus vestidos para sus generaciones, y pongan en cada pezuelo de los remates un cordón de cárdeno. Y serviros ha de pezuelo, para que cuando lo viereis os acordareis de todos los mandamientos de Yahweh, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, ni en pos de los cuales con ellos fornicáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Elohim, yo Yahweh, vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto, os saqué de la esclavitud, para ser vuestro Elohim, yo Yahweh, vuestro Elohim. Amén. Shalom.